estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, como el profesor ya mencionó, y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, que es la economía. Bueno, para entender lo que es la economía mejor, tenemos que saber de dónde proviene esa palabra. Y tenemos dos palabras de origen griego para entenderlo. Tenemos la palabra oikos, que significa casa, hogar o hacienda, y nomos, que significa ley, administrar o gobernar. Entonces, juntando estas dos palabras, tenemos que economía es administración del hogar o la hacienda. Pero eso es un concepto muy básico de economía. Es un concepto muy antiguo. Por ejemplo, cómo administramos nuestro hogar, cómo papá o mamá hacen para que el sueldo alcance para pagar la educación, la salud, el internet, la luz, etc. Pero hoy en día tenemos un concepto un poco más complejo de lo que es la economía. Entonces, lo que es la economía hoy en día es una ciencia social que va a buscar cómo nosotros vamos a organizarnos para satisfacer nuestras necesidades humanas utilizando bienes escasos. Y ojo, quédense con esta palabra, escasez. Nosotros sabemos que nuestras necesidades humanas van a ser infinitas. Por ejemplo, siempre vamos a querer un zapato nuevo, una ropa nueva, quizá un celular último modelo, un iPhone 17 Pro Max. Pero también hay que tener en cuenta que las cosas en el planeta o el dinero no es limitado, no es ilimitado, es limitado. Tenemos lo que es el bien y el mercado para entender mejor. ¿Recuerdan que les dije que se queden con la palabra escasez? Bueno, el mercado se ha creado para eliminar la escasez. Y ustedes entenderán por mercado quizás el lugar donde nosotros compramos nuestro arroz, nuestra papa, nuestro pollo. Y sí, eso es mercado, pero no es solo eso. El mercado es cualquier espacio físico o virtual donde compradores y vendedores van a intercambiar bienes y servicios a cambio de dinero. ¿Y qué es un bien? En palabras simples, un bien va a ser cualquier cosa que vamos a utilizar para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, un celular. El celular sería un bien que vamos a utilizar para satisfacer la necesidad de comunicarnos. O una manzana, que la manzana va a ser un bien que va a satisfacer la necesidad de comer. Entonces, eso sería un bien. Vamos a tener distintos tipos de bienes. Tenemos el bien normal. ¿Y qué entendemos por bien normal? Por ejemplo, el bien normal sería que cuando nuestro ingreso aumenta, va a aumentar la demanda de este. Un ejemplo básico para ustedes. Imaginemos que ustedes le dan cierta cantidad de una propina, pero al día siguiente tu papá te dice: no, hijito, te has comportado muy bien, te voy a dar el doble. Y a ti te encanta la galleta Pickers. Antes te comprabas solo una porque te daban cierta cantidad de dinero. Ahora, como tienes más dinero, vas a comprar más. Entonces ahí vemos que cuando incrementa tu ingreso, va a incrementar tu demanda. Y el bien inferior va a ser todo lo contrario. Cuando vamos a tener más dinero, ya no vamos a comprar ese bien. Por ejemplo, algo que comen la mayoría de nosotros es un ayunomen. El ayunomen es barato, está accesible para todos. Imaginemos que ya estás en el campo laboral y consigues un mejor puesto y te pagan el triple de lo que te pagaban antes. Ya no te vas a comprar un simple ayunomen. Vas a irte a restaurantes muy lujosos y te vas a pedir unas pastas muy caras quizás. Entonces aquí vemos que cuando aumenta tu ingreso, tu demanda va a bajar de ese bien y pasaría a ser un bien inferior. Y acá tenemos un caso muy raro, que es el bien Giffen, que este va a romper la ley de la demanda. ¿Y qué va a pasar con este? Es que cuando aumenta la demanda de este, cuando aumenta el precio de este, va a aumentar la demanda de este. Lo cual nosotros vemos como raro, ¿cierto? Pero no. Podríamos tener, por ejemplo, imaginemos que hay una familia en extrema pobreza y solo consumen dos alimentos, papa y pollo. Imaginemos que el precio de la papa sube a 50 soles. Van a dejar de consumir el pollo, pero van a seguir consumiendo más papa. Eso podría ser un ejemplo de bien Giffen para que puedan entender. Y ahora tenemos bienes sustitutos y complementarios. Los bienes sustitutos, por ejemplo, serían un queso y una jamonada. Tú en las mañanas te comes tu pan con queso súper delicioso, pero imaginemos que un día vas a comprar y el queso sube. Sube, pero demasiado. Tú ya no vas a comprar tu queso, vas a comprar una jamonada.
Entonces, la jamonada va a sustituir el queso. Esos dos son bienes sustitutos. Y los bienes complementarios, como vemos en las imágenes, tenemos leche y café. Sube el precio del café. Obviamente ya no vas a comprar la leche porque los dos lo tienes juntos. Eso es un bien complementario. Y ahora tenemos bienes intermedios y finales. Los bienes intermedios serían lo que usamos para crear los bienes finales. Por ejemplo, tenemos la harina, que nosotros utilizamos para crear pan. Por ejemplo, tenemos la tela, que utilizamos para crear la ropa. Buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre los principios económicos. Bueno, estos principios surgen para poder describir y explicar cómo las personas, las empresas y hasta el gobierno interactúan, interactúan en el consumo para producir y para la distribución de bienes y servicios. Para esto nos vamos guiando del pensamiento de George McPhee, quien es uno de los economistas más influyentes en la actualidad. Él popularizó estos principios para que podamos comprender cómo es el comportamiento humano ante la escasez. El primer principio sería: las personas se enfrentan a disyuntivas. Esto se refiere a que toda decisión que tomemos tiene un costo, pero ese tema lo veremos en la siguiente diapositiva. Debido a los recursos escasos, al elegir una opción, estamos enfrentándonos a dejar otra opción de lado. Por ejemplo, un estudiante que dispone 4 horas libres tiene la decisión de estudiar para su curso de economía, para un examen, o trabajar en su proyecto de biología. Si este estudiante decide estudiar economía, estaría adquiriendo conocimientos de esta área, pero estaría renunciando al tiempo que invertiría para avanzar su proyecto de economía. Este principio nos permite comprender cómo cada decisión tiene un costo. El segundo principio sería: el costo de una cosa es aquello a lo que renunciamos para obtenerla. El costo Esto se refiere a cómo, complementando lo primero, es el costo. Este costo realmente muchas personas lo consideran como un valor monetario que tenemos en nuestros bolsillos, pero en verdad este costo sería el valor de la mejor alternativa que estaríamos renunciando al momento de escoger otra opción. Por ejemplo, cuando un estudiante obtiene una beca completa para poder estudiar una maestría, este estudiante no estaría costeando sus estudios, por lo que es beneficioso para el estudiante. Sin embargo, el costo este principio se le denomina costo de oportunidad, por lo que el costo de oportunidad sería el salario que estaría perdiendo durante el tiempo que está invirtiendo en sus estudios, ya sea porque si es que durante esos 2 años que estaría invirtiendo en sus estudios de maestría decide trabajar un horario completo, el dinero que obtendría sería el costo de oportunidad que valdría sus estudios de maestría. El tercer principio sería: las personas racionales piensan en términos marginales. Marginal en la economía significa al borde o algo adicional. Las personas se enfrentan constantemente a los costos y beneficios que tiene tomar una decisión. Por ejemplo, un agricultor tiene la opción de adicionar una dosis de
fertilizante a sus cultivos con el fin de obtener mayores beneficios al tener su cosecha. Sin embargo, este agricultor tiene que ver entre el costo marginal y el beneficio marginal. El costo marginal sería el valor adicional del fertilizante, mientras que el beneficio marginal sería el resultado final de su cosecha. Si en caso de que su cosecha sea mayor su valor de la cosecha sería mayor al costo marginal, el agricultor escogería adicionar ese fertilizante. Pero si resulta lo contrario, entonces la mejor opción sería que no lo haga. Y el cuarto principio sería: las personas responden a los incentivos. Las personas racionales, debido a la toma de decisiones, como se mencionó anteriormente, paran comparando los costos y los beneficios. Por ende, por ejemplo, si el gobierno nos proporciona un subsidio para costear los gastos de la sociedad, que sería un costo positivo, una inversión positiva, para aumentar, para costear el valor del biofertilizante, los agricultores preferirían aumentar las dosis de biofertilizantes al aplicar los cultivos, y el beneficio para ellos sería mayor, ya que aumentaría su cantidad de cosecha final. Eso sería todo. Muy bien, ya les voy a explicar los últimos dos principios que esta vez vamos a tratar. El quinto principio dice: el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el comercio nos permite a cada uno que nos especialicemos y que, al intercambiar nuestras cosas, ambos nos veamos beneficiados. Vamos a darle un sencillo ejemplo con Raúl y Pedro. Supongamos que Raúl vende tomates y Pedro vende pan. Raúl tiene 1 kilo de tomates y Pedro tiene 1 kilo de pan. Entonces, Raúl puede intercambiar con Pedro unos tomates a cambio de un pan y ambos se verían beneficiados. Ahora, ¿qué pasaría si este principio no fuera cierto? Supongamos que Raúl y Pedro no pueden intercambiar nada. Entonces, para Raúl sería mucho más trabajo tener que sembrando trigo, tener que pasarlo por el horno e incluso tener el pan. Igualmente para Pedro, tener que sembrar el tomate, tener que cuidarlo y cosecharlo, sería mucho más trabajo. Entonces, por eso es que cada uno al intercambiar se beneficia. Veamos el otro. El sexto principio dice: los mercados usualmente constituyen un buen mecanismo para regular la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Esto más que todo se apoya en una idea que seguramente para usted va a ser una figura muy importante, que es del autor Adam Smith, que se refiere a la mano invisible. Esto quiere decir que si dejamos que las personas sean libres de vender y comprar lo que quieran, van a poder intercambiar mucho mejor, o sea, los recursos se van a repartir mucho mejor. Porque supongamos un modelo contrario. Supongamos que para la economía se controla, digamos, por un gobernador o por alguien que controla todos los recursos. Entonces, si él decidiera, por más riguroso que quiera ser, no podría alcanzar a las necesidades de todos. Sin embargo, con el sexto principio sí se podría conseguir, puesto que lo que se vende o lo que se compra corresponde según las necesidades de cada uno. Vamos con el mapa. Bueno, ahora vamos a tener un concepto de qué es la demanda. La demanda es la cantidad de bienes y servicios del consumidor que están dispuestos a consumir durante un periodo o que puede tener. Esto no solo basta por tener un deseo, por ejemplo, de nosotros querer, no sé, un celular, una laptop o algo, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad adquisitiva y dinero para poder comprar este producto. Todo eso se denomina lo que es la demanda. Después tenemos
para poder comprarlo, ya que se están dando los gustos y o preferencias dentro de la demanda. Después tenemos el ingreso de los consumidores. Esto depende, por ejemplo, si una familia tiene un ingreso superior, entonces va a poder comprar más productos y bienes y servicios y va a haber una mayor compra y venta y va a circular la demanda. ¿Y qué pasa si una persona tiene un sueldo inferior o igual al sueldo mínimo? Entonces, esto va a buscar alternativas que puedan sustituir esos productos y va a enfatizar en lo que es más bien salud, alimentación y su hogar como tal. Después tenemos los bienes relacionados al consumo. Estos bienes se desarrollan en bienes sustitutos y bienes complementarios. Los bienes sustitutos, por ejemplo, tenemos ¿qué pasa si el precio del café sube? Entonces, muchas de nuestras familias van a optar por quizás comprar el té. Y tenemos lo que son los bienes complementarios, que es un ejemplo clásico, yo creo que es el pan con la mantequilla. ¿Qué pasa si el precio de uno sube? Entonces, se van a ver afectados ambos productos. Si no consumes uno, se va a poder complementar, por lo mismo que su nombre se le dice complementarios. Después tenemos el quinto punto que abarca las expectativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que uno selecciona con su economía en el futuro? Actualmente el dólar está en 3,41, pero bueno, hace unos meses estaba en 3,37 y 3,39. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para visionarlo? Cuando esté el dólar barato, adquirir cierta cantidad y cuando esté a un alto valor, venderlo y así obtener mucho más dinero pensando en una alternativa a futuro. Después tenemos la población como sexto punto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos más personas, pues va a haber mucha más compra y venta, va a circular más dinero, va a entrar y salir, exportar e importar, entonces va a haber una mayor demanda. Después tenemos a lo que se le atribuye la ley de la demanda, que consiste en que si el precio baja, yo creo que la mayoría de nosotros va a querer comprar lo que queramos, ¿no? Entonces, al haber más dinero, va a haber más demanda. Y si el precio sube, va a haber una relación inversa que, como ya les mencioné, va a haber menos demanda. Después tenemos un gráfico clásico. Yo creo que la temporada de verano, muchos de nosotros compramos lo que es un helado y tenemos aquí el precio común de un sol 50. Entonces, si hay una alta demanda, la gráfica va a girar y se va a ir hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si ese helado que tú antes comprabas ahora vuelve a subir a 2 soles o a 3.50? Entonces ya no creo que vas a comprar lo mismo, ¿no? Porque ya subió, entonces vas a comprar menos y va a haber una baja demanda y entonces la gráfica se va a desplazar hacia la izquierda. Por eso vemos dos flechas en doble sentido. Después tenemos aquí el movimiento en donde depende netamente del precio, ¿no? Podemos ver el precio desde 0.50, sol 50 hasta 2.50 establecido como la ley de la demanda comunitaria. Bueno, en este caso yo le voy a hablar sobre la oferta, iniciando con ¿qué es la oferta, no? La oferta viene siendo la cantidad de bienes y servicios o la disposición de una empresa también llamada ofertante, productor y vendedor a vender un determinado bien, ¿no? Sabemos que es esencial, ya que sin la oferta y la demanda, como lo había mencionado mi compañera, no existiría el mercado como tal. Los determinantes de la oferta vienen siendo cuatro, que vienen siendo el precio del bien o servicio, el precio de los factores productivos, la tecnología y también las expectativas. Iniciando con el precio del bien o servicio, ¿no? Este es el determinante más directo que está en la oferta y bueno, según la ley de la oferta, existe la relación directa entre el precio y la cantidad ofertada, ¿no? Como por ejemplo, podemos decir, ¿no? que si el precio sube, entonces el productor, podemos decir que si el precio sube, entonces el producir ese bien, o sea, cuando el productor produzca ese bien, se vuelve más rentable, ¿no? Por lo que las empresas aumentan su producción. Gracias, por favor. Y bueno, también tenemos los precios de los factores productivos, iniciando con qué son los factores productivos, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que los factores productivos son los insumos o recursos que se utilizan para poder crear ese bien, ¿no? Y bueno, si por ejemplo, si el precio de los factores productivos se incrementara, el costo de producir ese también aumentaría. Hablando de las tecnologías, como el tercer determinante de la oferta, tenemos que son muy importantes, ¿no? ya que el avance tecnológico reduciría los costos de esta producción que está haciendo y
hace más productivo el trabajo. Y bueno, como expectativa, aquí en expectativa vemos cómo las decisiones actuales que toma el ofertante de los productores depende de que espera ocurra, de los productores dependen de lo que esperan que ocurra en el futuro, ¿no? Como por ejemplo, si ellos esperan que el precio de su producto suba, entonces el próximo mes, entonces ellos podrían decidir almacenar parte de su producción que tienen actual para venderla más cara el siguiente mes, ¿no? Y bueno, como la ley de la oferta es que manteniendo todo lo demás constantes, ese viene siendo el efecto Pythagoras. Cuando el precio de un bien sube, entonces aumenta su cantidad ofertada, ¿no? Y esto, por ejemplo, viene siendo la curva de la oferta, una gráfica. Y ahora el paso con quien va a hablar de equilibrio del mercado. Muy bien, yo les voy a hablar del equilibrio del mercado. Entendámoslo de una manera sencilla. El equilibrio del mercado es básicamente cuando hay un equilibrio entre lo que se quiere vender y lo que se quiere comprar. Sé que puede sonar obvio, pero eso es lo más importante. Primero, para que entendamos, porque les voy a dar una gráfica, que es importante. Para que intentamos entender bien, tenemos que tener claros estos conceptos fundamentales. Primero que todo, el precio de equilibrio. El precio de equilibrio es básicamente el precio en el que la oferta y la demanda está equilibrada. Por ejemplo, si se ofertan 10 panes y justo la gente necesita 10 panes, el precio de equilibrio sería, si en ese caso esos 10 panes costaran, por ejemplo, 1 o 2 soles, ese mismo sería el precio de equilibrio. Ahora, la cantidad de equilibrio justamente es la que le estaba mencionando. Es básicamente la demanda. Es la demanda que corresponde a esa gráfica. Muy bien. Para terminar, veamos este gráfico. No sé si les parece pero a lo que yo me quería referir era justo a esto. Este es el precio de equilibrio. Esta es la curva de la demanda. Se puede ver porque, por ejemplo, a un sol 20 se demanda, no sé, 700 millones de galones de gasolina. Sin embargo, si el precio sube, se demanda menos. Lo mismo con la oferta. A los ofertantes les conviene mucho más cuando uno vende a mayor precio, porque, o sea, si uno vende a menor precio, obviamente mejor no es nada. Esta es la curva de la oferta y esta es la curva de la demanda. Cuando el vendedor, el ofertante, sube el precio, este quiere vender más. Pero obviamente, si sube el precio, el ofertante va a querer más, va a querer vender más. Pero el demandador, el que quiere, va a querer menos. Entonces va a haber un exceso de oferta. Sin embargo, cuando el precio baja demasiado, ahí el demandante quiere bastante, pero el ofertante no, porque le va a generar pérdidas. Entonces ahí ocurre un exceso de demanda. Es por eso y es importante que haya un precio de equilibrio, haya un equilibrio de mercado. Se los puedo mostrar de una manera simple. Hace mucho tiempo ocurrió un problema con la leche, que en el caso del Grupo Gloria, a varios ganaderos me parece que es de la provincia, se les quedó demasiados galones de leche. Y eso ocurre porque no hubo tanta demanda. Y bueno, lamentablemente así sucede cuando no tenemos muy bien el curso de economía. En fin, esta ha sido nuestra exposición sobre la economía. Espero que les haya interesado, pues es un curso bastante necesario, de hecho, para todas las carreras que van a llevar. Muchas gracias. Muy bien, como sé que todos han estado atentos a la exposición de nosotros, vamos a hacer unas cuantas preguntitas. Mauro, cállate. Tranquilo. Ah, sí, va a haber premio. No vamos a preguntar.
¿Qué es la demanda? ¿Hay idea qué es la demanda? Vamos a hacer todo complejo, ¿no? Breve. Ya, otra pregunta. ¿Vas a responder? La demanda es el público que solicita productos Una pregunta. ¿A un precio más bajo de un producto va a haber una alta o baja demanda? Alta. Está alta. Un ejemplo, si tengo un café y un té, ¿qué serían? ¿Bienes complementarios o bienes sustitutos? Solo el que levantó la mano nada más. Ya, a ver. Y les dije el ejemplo, a ver. Imaginemos que ya estás en tu campo laboral, te pagan mucho más y ya, a ver, quieres comprarte, por ejemplo, un carro. ¿Ese carro qué bienes? ¿Qué tipo de bienes? Terciario. De lo que lea, no de lo que te enseñan aquí. Mencioné bien normal, mencioné bien Final. inferior, complementario. inferior. ¿Por qué inferior? Debido al aumento del sueldo, es que reemplaza un bien básico a uno que necesita con mayor estado acorde a su sueldo. Pero si tú tuvieras más dinero, ¿no te comprarías un carro? Que eso sería un bien normal. Pero dale tu ¿Quién me podría decir en pocas palabras lo que es un bien Giffen? Eso no pasa en la familia de extrema pobreza, que sí o sí necesita ese artículo para subsistir. No necesariamente. Que a pesar que aumente el precio, lo va a seguir comprando. Ya. Cuando sube el precio, ¿la demanda va a subir o bajar? Va a subir igual. Ya. Y a otra más. ¿Qué es el precio de equilibrio? El precio de equilibrio. ¿Qué es? Es el acuerdo entre el vendedor y el comprador, pero que en sí no haya una alta ni baja demanda. ¿Alguien sabe cómo se llama el segundo principio? ¿De la demanda? Los principios económicos. No. Ha mencionado 7, ¿no? 6. Bajamos calderos. ¿Nadie sabe? Ya otra pregunta. ¿Para qué se crearon los principios económicos? ¿Para qué fueron creados los principios económicos? Eso es más fácil de lo que viene en la admisión, ¿no? Por si acaso. Tienen que saber. ¿Quién es el padre de la economía? Ada de Pis. Lo siento. Para mí, único que yo respondí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta externa? Se le va a dar premio por preguntar. Aprovecho.
buena historia. De la universidad, Así como dijo el profesor, iba a haber un tiempo para que nos puedan preguntar. Pueden ser de la exposición, de los temas de la universidad. ¿Qué tal es el campus? ¿El campus de la agraria? Sí. Hermoso. Grande. Es la universidad más grande. Es la universidad más grande del Perú. Hermoso. ¿Mi premio? Chicos, justo lo que han hablado sobre economía, podrían hablar quizás en esos términos qué es lo que tienen que invertir los chicos para poder llegar a alcanzar quizás un futuro cupo en la universidad, ¿no? En términos de el tiempo que van a gastar ellos, que van a invertir, lo van a cambiar por su futuro, ¿no? Cosa que ustedes han explicado. Fácil, costo de oportunidad. Porque, por ejemplo, ahorita como están en quinto, ustedes quizás dicen, ok, último año, vamos a disfrutarlo, bla, bla, bla. Pero no, o sea, ustedes tienen que hacer un costo de oportunidad ahí, ¿no? Tipo, salir con tus amigos o quedarte a estudiar. Porque también tienen que recordar que ustedes están en quinto. El otro año ya, bueno, ya este año también pueden postular para ingresar a una universidad nacional, si les gusta, que eso demanda mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, tu costo de oportunidad sería dejar de salir con tus amigos, dejar de estar tanto en tus redes sociales, dejar de tanto estar viendo YouTube, videos, tus streamers que te gustan. Conciertos. Para poder gastar tu tiempo en estudiar. Si quiero ser Conciertos. O sea, no, Está bien, ¿no? Pero también estudiar, tienes que tener también tu tiempo para ti, porque el estudiar mucho también como que tú mismo te enfermas con esa mentalidad de que quieres ingresar, tienes que ingresar, y sí, ¿no? También hacer sí, bueno, pero siempre un tiempo para ti también estaría bien dentro de ti. claro, está bien, obviamente está bien, pero también acá hay dos perspectivas, tipo, de una persona que quiere, bueno, vamos a ser sinceros, hay dos opciones, o te vas a una universidad particular o te vas a una universidad nacional. Muy bien, todos sabemos que una particular es muy fácil de ingresar, eso le ingresa son un examen un poco fácil, a comparación de una universidad nacional que es mucho más difícil, donde ahí sí tienes que dedicarle full tiempo. Y yo como persona que te digo que yo estaba en la academia, yo sí he dejado de salir, me he perdido muchas reuniones familiares, ya no salía con mis amigos, no, ni con mi familia por estar ahí estudiando, para conseguir un cupo en una universidad nacional. Por eso también de hasta dónde tú te quieres ir. Si te quieres ir a una particular, pues obviamente sigue estudiando porque los temas se van a ser capaz complicados. Sí, te podrías trabajar un poco por así decirlo. Si quieres dar un examen de admisión a una universidad nacional, bueno, yo te diría que sí estudies mucho y sí dejes de lado. Es que lo que depende ahí mucho es el sacrificio que uno hace como estudiante, y como ya mencionó nuestra compañera, el costo de oportunidad. Quizás actualmente te dediques más al estudio, pero más adelante, ya cuando trabajes y tengas un dinero, un ingreso, vas a poder disfrutar, ¿no? Tu costo, tu trabajo como tal, y obtener más ingresos, costearte lo que tú deseas, porque estás haciendo tu sacrificio anteriormente. Sí, ¿alguna pregunta, chicos? Quizás, no sé si podrían hacerlo. Por ejemplo, ¿qué me dijo que has sacrificado salidas? No sé usted, señorita, ¿qué ha sacrificado para poder lograr su... Porque prepararse para un examen de admisión requiere tiempo, no solamente es ir a la academia, asistir, prestar atención, anotar algunas cosas y luego ir a tu casa y no repasar o nada de eso, sino tienes que invertir tu tiempo. Eso es lo que principalmente se hace cuando estás preparándote para la universidad. Ok, ¿alguien quizás quisiera complementar la idea de sus compañeros? Y luego sigues tú, Artica. Bueno, así como dijo mi compañera, yo en mi caso, cuando estaba en la academia, sacrifiqué salir con mis amigos de colegio, de barrio, sacrifiqué un montón de cosas, salía con la familia, me pasaba en la academia desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y después llegaba a mi casa todo cansado porque encima con el tráfico que había en ese tiempo igual ahora, pero igual, seguía estudiando, hasta eso me quedaba hasta la madrugada, dormía solamente 2 horas y... Okay. Artica, ¿querías comentar?
caso, yo nunca encontré un método de estudio. Siempre me la pasé, cuando estaba en ciencia secundaria, me la pasaba bastante tiempo viendo cómo podría ser profesor, buscando ahí. Y al final no encontré un método de estudio o un horario específico, así, bla, 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 de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10 y de 5 a 10. Pero lo que sí, yo diría que algo que te va a ayudar bastante es la motivación por la que vas a entrar. En mi caso, yo entré a una nacional, a la agraria. Uno, porque, bueno, yo soy de la Facultad de Agronomía, al igual que mis compañeros, y una que es de la Facultad de Economía. Y bueno, en nuestro caso, bueno, en el mío, yo, como les estaba contando, ingresé a la nacional porque en la agraria me parece que es de las mejores universidades para la carrera de economía. Y otra universidad que tengo una carrera parecida es la científica. Pero por lo menos yo no puedo darme ese lujo de ir hasta la científica, por más que me quede cerca. Yo vivo por Lurín. La científica de Lurín está a 20 minutos, la agraria me queda 2 horas y media. Entonces, siempre va a ser importante ese mismo. Y un método estudio, yo diría que, más que método, es un consejo, es que por lo menos a mí me ha ayudado bastante que te juntes con personas que también tengan esa meta de entrar. Que te juntes con personas que tengan esa meta de entrar, de esforzarse constantemente, que tengas una motivación clara de qué quieres entrar, porque muchas veces, por más que tengas el método de estudio, por más que tengas el horario, muchas veces te va a dar ganas de simplemente no seguirlo. Y seguramente cuando ustedes también intenten postular, varias veces van a de repente frustrar un poquito, de repente ya hoy me voy a relajar un poco porque he estudiado bastante. Algunas veces eso sí termina jugando en contra. Pero eso nomás. Bueno chicos, mil disculpas, quisiera escuchar o que los chicos pregunten más, pero el horario ya ha acabado, ¿ok? Muchas gracias a ustedes chicos, aplausos por favor a sus compañeros.